¿Sí? ¿Qué desayunaron, hermanos? Para que a la otra traigan también. Ok, vamos a orar. Padre, oramos porque esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Sea sembrado en buena tierra, Padre, y produzca frutos para poder vivir aquí en la tierra y en la vida eterna. Te amamos, Señor, y queremos que la palabra ha sembrado en nuestras vidas. Amén y amén. Gracias. Decía Jesse hace rato, ¿verdad? Estaba diciendo de las llaves. Híjole, ¿a cuánto se nos ha olvidado la llave adentro de la casa? En el carro encendido. Una ocasión vi a una maestra, porque era maestra, estaba muy preocupada ella. Y dice, yo ahí nada más paré oreja tantito porque fue en la calle. Y ella decía, por favor ayúdenme a abrir mi coche porque dejé el carro encendido. Y se le cerró la puerta porque iba a ir a cerrar el portón de la escuela y se le cerró. Imagínense el estrés que siente uno así, ¿verdad? Y está la angustia. Ahora diga conmigo, ¿qué tan importantes son las llaves? ¿Qué tan importantes son las llaves para ti? Cierto, ¿verdad? Para un carro, para un locker, para todo. Ahora, quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis 3:7. Y hoy quiero hablarte de las llaves que abren puertas. El Señor pensó en todo. Cuando yo estaba estudiando este tema, le digo, Padre, eres tan creativo, tan único, que lo haces de una manera tan práctica para que las generaciones que no te vieron podamos entender y comprender el plan y el propósito que tú tienes con la humanidad, ¿verdad? Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a darle lectura. ¿Le parece bien? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Señor, el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy bien, fíjense. Dice que es el ángel que le habla ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Diga conmigo, el Señor Jesús me va a hablar a mí. Mira, entonces yo decía de las llaves. Podemos tener unas llaves y yo les puedo dar estas llaves a cualquiera de ustedes. Pero ¿te va a servir esta llave a ti? ¿Por qué? Porque ni sabes para qué es, ¿verdad? No sabes qué puertas llave, abre estas puertas. Pero el que las tiene va a saber muy bien para qué sirven estas llaves, ¿cierto? Por eso dice aquí, en este versículo, dice que esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Habla de una llave que se le fue otorgada ¿a quién? ¿Y quién fue David? El rey David. Algo bueno que conozcan del rey David, ¿cuál fue? Conquistaba, ¿qué más? Tenía un corazón conforme al del Señor, ¿qué más? Danzaba, ¿qué más hacía David? ¿Cómo le adoraba? ¿Cuál era lo malo de David? Las mujeres. La debilidad de David fueron el amor a las mujeres, ¿verdad? Él decía, ¿quién soy yo para negarle un poco de cariño a cada una de ellas? Esa fue su gran error de David, su gran transgresión. Y yo me preguntaba, digo, Señor, si a él tú le declaraste unas llaves que tenía una debilidad, pero tenía más virtudes, que sabía, una cualidad de David, ¿saben cuál era? Que sabía arrepentirse, que sabía cuando cometía un error, sabía cuando él había pecado. Y hoy yo le digo a mi esposo, fíjate que la gente que peca prefiere irse a reconocer, a decir pido perdón. No, dice, no, yo mejor me voy. Se sienten indignados por el pecado, ¿verdad? Entonces eso cambia entre David y nosotros. David sabía arrepentirse porque la verdad es que si vemos lo que dicen que era conforme al corazón de Dios, digo, ay, como que a veces siento que no era mucho,
Pero cuando lees los salmos, él hablaba mucho del arrepentimiento y que su alma le dolía. Decía, me duele hasta el alma, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, me duele por haber pecado, por haber cometido este pecado, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que Dios vio en David. Quiero que vayas conmigo a ver esta parte de David, donde dice David, donde dice que hay una llave que se le dio a David y hay una puerta que nadie puede, ¿qué? Abrir. Muy bien. ¿En cuál, perdón? ¿Le pueden dar lectura, por favor? Vayan conmigo a Isaías. A ver, léanlo, por favor, Isaías 22, 22. En esta cita es lo mismo que habla Apocalipsis, pero Apocalipsis nos está hablando a alguien ya general a nosotros. A David se lo estaba dando en el Antiguo Testamento, ¿saben por qué? Porque David iba a abrir una llave y con esa llave que Dios le estaba dando iba a abrir una puerta. ¿Cuál puerta creen que era? Era la puerta del cielo, porque de David iba a venir ¿quién? Jesús, iba a venir Jesús. Y entonces aquí vemos que David representa la autoridad de Cristo para abrir esa puerta hacia un reino que futuro, que hoy es el presente, que hoy nosotros podemos entrar a esa puerta, a la vida eterna. Y ustedes dijeran, ¿qué tan importancia es la vida eterna? ¿Qué tan importante creen que sea? Mucha, porque yo siempre le digo a mi esposo, por mucho, ¿cuántos años podremos vivir en la tierra? Los más longevos, 100, y los que viven muchos más así, 110, ¿no? Ya los que exageran, 119, que ha habido un caso por ahí, y eso quién sabe, ¿no? Pero ellos han dicho que he llegado a vivir hasta 119 años. Ahora, ¿qué vemos en esta parte con esta llave? Dice, a través de Jesús podemos llegar al Padre el día de hoy y muchos pueden ir al cielo. Esa era una llave que estaba abriendo David, porque de David iba a venir ¿quién? Jesús, y Jesús nos iba a dar la entrada ¿a dónde? Al cielo. Pero también dice que va a cerrar y que nadie va a poder abrir. ¿De qué está hablando? De una eternidad también. Si tú no entras a esa eternidad, aunque tú quieras, ya no vas a poder entrar. ¿Cierto? Porque la Biblia dice, y habrá un crujir de dientes. Y lo mismo dice, y lo mismo pasó con Noé. ¿Cuántos pudieron entrar al arca? La que creyó. Y cuando vieron que si era de a de veras el diluvio, ¿qué pasó? ¿Saben por qué no podían entrar? Porque ellos no tenían la llave. ¿Y se les había dado una llave a Noé? Sí. ¿Pero por qué ya no pudieron entrar al arca? Porque habían perdido esa llave. Diga conmigo, ¿qué tan importante es tener la llave que Jesús nos ha dado? Ahora, vamos, es que voy un poquito rápido porque al final quiero centrarme un poquito más en esto. La siguiente, por favor. ¿Qué ven en esa imagen? Jesús es el único quien tiene el poder y la autoridad para juzgarnos. Cielo o infierno. Por eso dice que le dio la llave para abrir a la eternidad, pero también para hacer lo último, lo que se cierra. La llave de David cierra y ninguno abre. Una vez que se cierre la puerta, nadie más va a poder ¿qué? Abrirla, porque viene ¿qué? El juicio, hermano. ¿Qué ven esa imagen? ¿Te gustaría estar ahí? ¿Y a los demás sí? Es que yo no oí que todos respondieran. ¿A cuánto les gustaría estar ahí? A nadie, ¿verdad? Pregúntese, dígale, Señor Jesús, te doy gracias porque abriste la puerta para que yo pueda ir al cielo. Y mire, esto depende de nosotros. Yo comprendí algo en la Biblia, hermanos. Yo comprendí esto. ¿Saben de qué se trata el Evangelio?
de una cosa que se llama decisión. Una vez que Eva estaba en el Edén, y Dios le dijo, mira, eso es lo que no puedes hacer. Puedes hacer todo, comer de todo. Eso es lo único que no puedes hacer. Ella tomó su decisión, ¿cierto? ¿Qué hizo? Probó lo prohibido. Y desde ahí, cuando llegaron a la tierra, fue la vida del hombre de pura ¿qué? Decisiones. Aquí nada tiene que ver que tú por la culpa del pastor, que por la culpa de tu mamá, que por la culpa de tu abuelo. No. Esa es una decisión propia. La muerte el problema entre Caín y Abel, ¿qué fue? Fue una decisión. Esa fue una decisión. Cada quien va a tomar su propia decisión. Por eso dice en el libro de Deuteronomio, yo pongo en tus manos que el bien y el mal. ¿Te está dando una llave ahí? Sí, una llave. ¿Cuántos tienen esa llave? No, así como somos, hermano, ya la perdimos. ¿Cuántos de ustedes han perdido juegos de llaves? ¿Las han perdido? Sí. Y uno dice, no, de verdad que la traía aquí, de verdad que sí. Y no sabes ni dónde la perdí. Lo mismo pasa aquí en la vida espiritual. No sabemos que teníamos una llave. Yo te aseguro que algunos ni sabían que tenían una llave. Vamos con Mateo 16, por favor. Es un poquito largo, aquí sí quiero que lo leamos, por favor, también. Fíjense, yo quiero que pienses en esto. David, ya te daba una referencia, tuvo una vida un poco complicada, sí, ¿cierto? Pedro también tenía un temperamento y un carácter complicado, sí. Con el proceso fue madurando y se convirtió en uno de los mejores apóstoles, ¿sí? Dice la Biblia que a Pedro, ¿qué se le entregó? Vamos a leerlo en el capítulo 16. Vamos a leerlo, por favor, capítulo 16. ¿Ya lo tiene? ¿Me ayuda a darle lectura, por favor? No los oigo leyendo a los demás. No, vamos a leer el 15, ¿vale? Ya se fueron bien lejos ustedes. Vamos a leerlo. Del 15 al 19, vamos a leerlo, fíjense. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hasta ahí. Fíjate, primer encuentro. Bueno, ya habían tenido muchos encuentros, pero aquí hubo un encuentro de madurez espiritual. Le pregunta. Ya le habían preguntado anteriormente, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres el Cristo, otros que dicen que eres el profeta. Y Jesús quería saber la respuesta de Pedro. Y le pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Dice, tú eres el Cristo. Y Jesús, imagínense esas conversaciones con Jesús, únicas, momentos exclusivos. Y Jesús le dice, mira, Pedro, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni quién. ¿Te lo reveló quién? El Espíritu Santo, mi Padre, ¿verdad? Hermano, número uno, ¿cuántos de ustedes piden revelación de Dios? Nosotros tenemos que tener revelación de Dios, no revelación de la carne, no revelación de tu carencia. Porque aquí, hermanos, quiero que entiendan algo. Pedro ya había pasado por muchos procesos de su mal carácter, de su mal temperamento, de su actitud violenta, de su manera de pensar mediática ante las acciones. Ya había pasado eso él. Él ya había visto a Jesús actuar en milagros. Entonces Pedro ya había sido moldeado toda esa carnalidad y le dice, ¿y tú quién dices que soy yo?
Y dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón. Le dice, bienaventurado eres Simón, porque antes acuérdense que él se llamaba ¿cómo? No, él se llamaba Simón, acuérdense. Es como, miren, es como nosotros, ahí viene la enojona, ¿no? Ahí viene el mentiroso. Porque antes de conocer a Jesús teníamos todas esas carencias. Y dice, hijo de Jonás, ¿por qué te lo reveló no te lo reveló carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos? Fíjate, ahí le estaba demostrando una atmósfera diferente. Y estaba teniendo una revelación. Diga conmigo, revelación. ¿A cuánto les gusta tener revelación, hermano? Y saber cómo Jesús te habla, cómo el Espíritu Santo te instruye. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambia a él el nombre. El Pedro, ¿qué significa? Piedra. Y no es por piedra de dura, sino porque una piedra que edifica, ¿verdad? Construye. Ajá. Y entonces dice, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Ahí le estaba dando ya una indicación, una orden a Pedro. Y dice, versículo 19, quiero que lo leas conmigo. Wow, qué momento tan único, tan exclusivo. ¿Qué habrán sentido los demás discípulos que estaban ahí? Que creo que estaban otros dos. Y en total eran 3 discípulos y Jesús. Díganme ustedes los que son discípulos. ¿Qué sientes que a uno les dan y a ti no? ¿Qué sentirían? ¿Qué creen que sentirían los otros 2 discípulos que a Pedro le dijeron, y a ti te daré las llaves? ¿Quién sabe para qué las querían en ese momento? Pero era un acto bonito. Pero no eran unas llaves así como algo físico. O sea, quiero que lo entiendan, no era tanto así. Sino que Jesús le estaba otorgando ¿qué? Autoridad. Y le estaba, ¿pero qué creen que sentían los otros discípulos? Yo a veces digo, ay, qué bueno que a mí no me escogieron. Porque yo sé lo que implica un compromiso y una responsabilidad, ¿cierto? Probablemente, pero Pedro en ese momento, yo aquí veo que a Pedro lo calificaron como diciendo, ya eres un hombre maduro, un hombre que se deja guiar por el Espíritu, eres un hombre que sabe entender y que sabe oír al Espíritu Santo. Estaba pasando su examen así, ¿cierto? Y Jesús le dice, ahora a ti te daré llaves, unas llaves que dice aquí, y está bien claro, bien específico, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabes? Cuando estaba haciendo este tema, yo le decía a Jesús, híjole, qué gran responsabilidad tenemos nosotros como cristianos. Porque la Biblia dice que Él nos ha dado poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre serpientes y escorpiones, hijos de dragones. Nos ha dado autoridad a todos. Diga conmigo, a todos nos ha dado autoridad. A Pedro en este momento se le estaba constituyendo diciendo, Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Le estaba diciendo, Pedro, tú vas a poner fundamentos a la iglesia. Pablo también pone muchos fundamentos, por eso le llaman el perito arquitecto a Pablo. Pero Pedro también tiene que ver mucho con la historia evangélica, donde Pedro escribía y decía, bueno, esto se tiene que llevar así y así y así y asado en la iglesia. Y donde se equivocara Pedro, ya no se equivocó toda la historia evangélica. ¿Se imaginan el gran compromiso que tenían los apóstoles de ir escribiendo esto sí y esto no? Era mucho. Y dice, y todo lo que atares, eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta, que Dios a nosotros nos ha dado ese poder y autoridad para desatar bendiciones, pero también ¿para qué? Para atar.
Hace tiempo estaba platicando con una hermana porque yo la veía como que crece y no crece, crece y no crece, crece y no crece. Y ya me acerqué y le dije, ¿sabe qué? Yo necesito hablar con usted, yo la veo así asado, ¿no? Y dice, es que no sé cómo decírselo, pastora, yo quiero avanzar, pero hay algo que no me impide, algo que me lo impide y algo que me lo impide. Y dije, ok, vamos a pasar un tiempo de proceso de restauración, pero yo quiero que usted me busque y vamos a empezar a trabajar el proceso de la sanidad y todo. Y ya le empecé a hablar y todo, y ella me dijo, dije, ya hice lo que usted me dijo, pastora, que orara y que el Señor me mostrara qué es lo que me pasa. Dice, ¿sabe? Con el último pastor que yo estuve, yo siento que yo salí bien, me fui por problemas, bueno, X cosas, ¿no? Dice, pero él me dijo que a donde quiera que yo vaya, nunca voy a estar en paz. ¿Qué fue lo que le hicieron? La ataron. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. El poder que tú, como tú lo uses, es responsabilidad tuya. Te lo vuelvo a decir. Estas son mis llaves. Puede abrir mi casa, mi locker, puede abrir mi auto y todo. Y yo le doy mis llaves a X persona. Tiene derecho a todo lo que yo tengo porque se la estoy dando. ¿Cierto? ¿Sí o no? Como ella haga uso de esas llaves, es responsabilidad de quién? De esa persona, ¿cierto? Si me choca mi auto, es de ella. Si se me pierde dinero de mi locker, es de ella. Exacto. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál era la responsabilidad que Pedro estaba teniendo? Por eso ella dice, tú vas a tener el poder de desatar bendiciones del cielo a la tierra. Y también tienes el poder. Por eso Pedro empezó a hacer milagros. Porque él ya le habían dado ese poder para hacerlo. Y si todo lo que pidieras, y él empezaba a desatar sanidades, y lo desataba, ¿cierto? Porque era lo que venía del cielo. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros le damos un mal uso a nuestra autoridad que Dios nos ha dado? Porque ustedes tienen autoridad en su casa, en su familia, donde quiera que ustedes vayan. Algo que yo le decía al Señor, ahora entiendo, y observen, quiero que se vuelvan observadores. En una comunidad donde hay iglesias cristianas, es un lugar un poco mejor. Que me digan que no, sí lo es. Vayan a lugares donde no hay iglesias cristianas, ¿y qué es lo que prospera mucho ahí? El cáncer social. ¿Hay una influencia? Sí, porque esa iglesia es la llave a esa comunidad. Es la llave a esa ciudad. Es la llave a esa región. Nosotros hace tiempo veíamos que había mucha muerte en los lugares como Guerrero y Chiapas. Y estudiando la cartografía de ellos, hace muchos años, como decía mi esposo, como hace unos 50, 60 años, pastor que llegaba ahí, pastor que ¿qué? Que lo mataban. ¿Qué cosechó ese lugar? Muerte de los santos. Ellos se ataron. Ellos se ataron. Por eso es tan importante que nosotros le hagamos bien el uso a esas llaves. Nosotros tenemos esa autoridad, sí. Pero yo siempre le digo a mis hijos, siempre deséale bien a la gente. Porque la Biblia dice algo bien claro, que todo lo que tú desees se te regresará, ¿qué? 7 veces 7. Perdón. Aunque a veces esa gente nos haga mal. Aunque esa gente a veces no sabe ni con quién se está metiendo. Pero si yo quiero que a mí me vaya bien, ¿qué tengo que hacer? Que el Señor haga y juzgue, ¿cierto? Pero muchas veces en nuestro enojo, ¿qué hacemos? Les deseamos el mal. ¿Y qué hiciste ahí, hermano, entonces? Ataste en el cielo y en la tierra. Y hay gente que me dice, ¿por qué entonces vivo así, pastora? Pues vamos a analizar tu vida y todos se vuelven santos. No, pastor, yo no le hago nada mal a nadie, no. Hay que analizar nuestra vida y hay que ver cómo hablamos, cómo pensamos, cómo deseamos algo, ¿no? Y vamos a la siguiente, bueno, vamos a ver esta parte.
La siguiente. A Jesús le delegaron una autoridad. Jesús delegó una autoridad ¿a quién? A Pedro. Las llaves del reino de los cielos simbolizan el poder de gobernar y guiar la comunidad en cuestión de la fe y práctica. El acto de atar es desatar, se refiere a la autoridad de Pedro para tomar decisiones. Las decisiones son muy importantes en tu iglesia. Al liderazgo y a la autoridad de Pedro, como hoy los creyentes y el liderazgo actual. Por eso una iglesia tiene que ser sabia. Los líderes tienen que ser sabios. Los dirigentes tenemos que ser sabios. Yo siempre he dicho a mi esposo, digo, ¿sabes? Yo he aprendido algo. No tomar decisiones cuando estoy enojada. No tomar decisiones cuando estoy muy feliz. Y tampoco tomar decisiones cuando estoy triste. Porque la puedo regar. En una decisión de alegría puedo endeudarme. Sí, todos estamos bien. Algunas parejas he aprendido de ellos que cuando tienen problemas matrimoniales y para contentarse, ¿quieres que te compre algo? Vamos, te compro tu refri, te compro para contentar la relación. Y terminan endeudados y terminan peor. Entonces no son buenos momentos para comprar. Entonces ahí nosotros estamos atándonos a una actitud de ¿qué? De conflicto, hermano. Yo siempre le digo a la gente cuando el pastor es que nosotros vamos a divorciar y esto y el otro, ¿qué? Espérate de aquí al viernes, que ya estés más tranquila, que ya durmieron, que ya se hicieron de todo. Y ahí se piden el divorcio. ¿Vale? Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Se van a divorciar o no? No, ya ni hablamos de eso. ¿Por qué? Porque no era el buen momento. Y la gente que se quiere divorciar en el momento feliz, contento, y todo eso, ya no funciona, ya no, ya. Pero bien, ¿cierto? Por eso el Señor nos daba esa autoridad y a veces uno dice, ¿y cuáles son las llaves? ¿Jesús te ha dado llaves a ti, hermano? Sí. Siguiente, por favor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo el día de hoy usas estas llaves? El Señor te ha dado unas llaves para gobernar tu casa, para gobernar tu empleo, para gobernar tu ciudad. Te ha dado dones y te ha dado talentos, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿cómo estás utilizando esas llaves? Imagínate que el Señor te dice, y a ti te daré las llaves para que edifiques tu casa. Por eso existe el libro de Proverbios, la mujer necia destruye su casa, mas la sabia que la edifica. ¿Cómo están edificando? En estos días escuché la frase de una hermana que me gustó y que ella le daba un consejo a una joven, le decía, mira, tus padres se pueden enojar contigo, pero tú con tus padres no. Y yo le dije, wow, esa frase está padre. Porque uno como padre nos podemos enojar con el hijo, pues sí, porque tenemos esa autoridad de llamarle la atención. Pero tú como hijo, no, porque esa es una llave que el Señor tiene para ti. Esa es una llave que tiene una promesa. Esa llave que abre. ¿Qué abre? ¿Qué abre? A ver, diga conmigo, largura de días. Diga conmigo, honrar a mi padre y a mi madre. ¿Me trae qué? ¿Se han dado cuenta por qué mueren tanta gente tan joven el día de hoy? Porque no los honran, no los respetan. No los respetan, están muriendo muchos jóvenes el día de hoy. Y uno dice, yo sí lo respeto, pero ni le hablan, ni lo saludan, ni lo visitas, ni nada. Nada. ¿Qué dice la siguiente, por favor, la pueden poner? ¿Qué dice aquí? Efesios, ¿le pueden dar lectura, por favor, ustedes? Léanlo ustedes, subrayenlo, por favor. Esta es una llave, hermano, que te va a dar largura de días. Esta es una llave que el Señor te da a ti y a mí y a todos,
cristianos y no cristianos, hermano. Deben de entender eso. Efesios 6:2, ¿le pueden dar lectura? Esa es la llave que el Señor te está dando para que vivas largos años. Ahí está, aquí están las llaves. Dice el Señor, aquí están las llaves, honra a tu padre y a tu madre. Cuando la hermana me platicaba esta cita, esta frase que decía, los padres nos podemos enojar, pero los hijos no se pueden enojar con los padres. Hónrenlos. No van a pensar como igual que tú, eso estoy segurísima, porque son épocas diferentes, cosas diferentes, maneras de hablar diferentes. Pero procuremos, ¿no? Romanos 13, 1 al 14, ¿le pueden dar lectura, por favor? Sí, a ver, vamos a leerlo juntos, ¿vale? Muy bien, ¿quedó claro esa cita? Yo a muchas mamás cuando me dicen, ay, es que esa vieja de la maestra, esa vieja loca, se pasa, ¿cómo le pone a hacer sumas a mi hijo? No, de veras, ¿y qué estás haciendo? Atando a esa autoridad. Se cierran los cielos para ti también. Cuando tú hablas, no, sí, jefe mío, no, yo debería estar en su lugar, pero no estás ahí por una razón, que no eres capaz de estar ahí. Aunque muchos hoy en la actualidad dicen, no, algo le dio, por eso tiene ese puesto. ¿No? Y empezamos a hablar y empezamos a atar, hermano. Porque tú tienes la llave, la boca, tu boca es un poder en la tierra, en lo espiritual y en lo físico. Hoy los brujos lo han aprendido y lo saben utilizar ellos muy bien. En la radio, los conductores dicen, decreta que te vaya bien, di 7 veces que te vaya bien. Bien que lo saben. Ellos lo saben. Es algo que ellos están trabajando mejor que el cristiano. Le digo al hermano, a ver, declara que te va a ir bien. Ay, pastor, ay, si no. Ay, ya ahí lo quebrantaste. Cree que te va a ir bien, cree que te va a ir bien en tu negocio, cree. Ay, no creo, pastor, es que, pues no. O sea, Dios te dio esas llaves, así como se las dio a David, se las dio a Pedro, te las dio a ti. Pero no sabes ni para qué quieres una llave. Y esto implica todo. Hay gente que pide casas. Yo me acuerdo mucho de mi esposo que él me decía, porque luego a mí me gustaba andar taladreando la pared para poner cuadros y eso, y él me decía, no, dice, esta no es nuestra casa, aunque la rentemos, no es nuestra casa. Y yo he aprendido algo, que si yo quiero una casa, yo debo de cuidar esta casa que no es mía. Y es por eso que ni su casa hoy taladrea tampoco, O sea, él no, dice, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y entonces esa es una llave de respetar lo que no es tuyo, lo dice Romanos. Respetar a las autoridades públicas civiles. Respetar las autoridades pastorales. Hoy en día eso ya no se respeta, hermano. Hacen lo que quieren. Se ponen sus reglas. Se justifican. ¿Respetarán? ¿Creen que respeten las autoridades eclesiásticas? Dice aquí en el
en los últimos versículos. Dice en el 8, no deis a nadie nada, sino el amor los unos a los otros, porque él ama al prójimo, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, hermano, cada vez que nosotros practicamos esto, estamos. ¿Cómo sé que yo amo a mi prójimo? No difamándolo. A veces tú ventilas las cosas de tu esposo y de tu esposa, y después tú quieres que la vean bien, cuando fuiste tú quien fue a ensuciar su nombre. Y después te quejas porque le hacen mala cara, porque le hicieron esto. ¿Pasa o no pasa? Ya no la reciben bien en tu familia, con tus amigos, porque ya la fuiste a regar allá y ya no la ven bien. A nosotros hay gente que ha hablado mal de mí y eso se ha quedado grabado allá afuera. Ya no puedo hacer yo nada. Pero quien la fue a regar, ¿quién fue? Aquellos que fueron a hablar. Y ya no se puede cambiar nada, ¿o sí? No se puede. Ya no se puede, porque la gente se queda con esa imagen. Cuando fuiste tú quien la regó. Y aunque me digan, no, es que no fue mi intención, fíjate a quién se lo dices, dirían por ahí, acuérdense, mucho ojo, fíjense a quién se lo cuentas. Esta parte tiene que ver mucho con esa llave de autoridad. Si tú hablando mal de tu hijo, ¿cómo lo va a percibir la gente afuera? Que es un mal hijo. ¿Y quién le va a abrir puertas a ese hijo? Nadie. ¿Y quién se encargó? Y ahí empezó el amor a tu prójimo, porque él es tu prójimo. Tu hijo es tu prójimo, tu esposo es tu prójimo, tu hija, tu esposo, todos los miembros de tu familia son tu prójimo. Primera de Samuel. ¿Qué ven esa imagen antes de que avancemos? ¿Qué ven esa imagen? Un grupo de personas, probablemente estén discutiendo, probablemente se estén poniendo de acuerdo, probablemente están diciendo, está bien, vamos a hacerlo como el jefe dice, pero también las autoridades no podemos abusar de esa autoridad. No podemos. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, yo no quiero que me digan, a ver, Silvita, tú abusaste de tu autoridad. Pero a veces me da ganas de decir, Señor, pero es que el pueblo que diste, decía Moisés, el pueblo que tú me diste de veras que era, ¿no? Pero por esa razón Moisés ya no entró a la tierra prometida. Y es por eso cuando pienso en eso y digo, ay Señor, y a veces digo a mi esposo, mira mi amor, si Jesús ya lo hizo todo por ellos, ¿qué puedes hacer tú? Nada, solamente dar la indicación y si la quieren tomar bien y si no, miren, no va a pasar nada. Pero si la toman a bien, vas a prosperar porque estás obedeciendo a la autoridad. Quiero que vayamos con esta última. Y esa es una llave muy bonita también. Es muy larga, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12, pero nos vamos a concentrar en el 12 al 18. Te cuento un poco la historia. Dice que Ana estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana y nunca pudieron tener hijos. Antes ellos se permitían, Dios no lo permitía, ellos se permitían tener una concubina para tener hijos, ¿cierto? ¿Y en la otra le había dado hijos? Sí, pero dice la Biblia, ahora sí vamos a leerlo para que puedan entender la historia. Vamos a leer esta parte, que Ana era una mujer que creía en el Señor, que tenía promesas en el Señor, desde el 12 al 18. ¿Le pueden dar lectura, por favor?
hasta ahí, hasta ahí. Yo me imaginaba esta escena, imagínense. Ana venía afligida porque la otra le decía, ay, mira, tú no pudiste tener hijos. Mira, mis hijos están guapos como el papá. Y mira, mi hijo sacó la nariz, sus ojos y le empezaba a presumir sus hijos. ¿Cómo creen que se sentía Ana? Triste. Y tenía que tener que convivir con ella, ¿cierto? Y el Cana le decía, ¿qué no te basto yo más que 1000 hijos? Y Ana le decía, no, pues no. Porque el deseo de ella era tener un hijo. ¿Cómo creen que venía ella? Y entra al templo. Y empieza así a orar, ¿no? Diciendo, Señor, acuérdate de mí, Señor, que tú abrirás mi vientre y me darás un hijo, Padre. Y Elí le dice, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Que estás ebria o qué te pasa? ¿Qué creen que sintió Ana ahí? ¿Y Ana qué le dijo a Eli? ¿No qué? Imagínense, a ustedes les dicen eso, ¿qué hacen? ¿Borracha? ¿Su abuela? Yo no estoy borracha, pastor, yo no estoy borracha. Casi, yo estoy seguro que así nos contestarían hoy la generación de este tiempo, porque hoy a la gente no le puede decir nada porque ya se enojó y nos quieren denunciar a derechos humanos y toda la onda, ¿no? ¿Qué creen que fue ese momento? Difícil. Ana venía triste, venía de ser humillada, maltratada, y el otro diciendo que no te basto yo. Venía con un momento y todavía el sacerdote me dice que estoy ebria. Pero vean cómo Ana tenía una llave, la llave de fe, la llave de la oración. Y le dice, no, Señor, yo no estoy ebria, estoy orando al Padre. O sea, ¿se dan cuenta cómo uno puede utilizar bien esas llaves? Dios a todos nos ha dado llaves, a todos, pero hay algunos que van a saberlas utilizar. Y hay otros más sabios que no necesitan llaves y abren carros ajenos y abren casas ajenas. Son más sabios, tú y yo no. Ahora, fíjense más adelante, vamos a seguir leyendo y le dice, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Qué bonito contestó Ana. Venía de un momento de aflicción, de dolor y todo, y le dice, no, Señor mío, mi alma está afligida y vengo a buscar la misericordia del Señor. ¿Fue una llave? La llave de la oración, de la fe, de la humildad y de respetar a la autoridad. Aunque Elí se haya equivocado, ¿sí se equivocó? Decirle, ya, mujer, deja de estar ebria, luego vienes, que se te haya bajado tu borrachera. Vocabulario mexicano. A uno le decimos así, ¿qué cree que pasaría? No, me trae a toda la familia. No, es que la pastora me dijo que yo estaba borracha, ya se lo contó a todo Tepo. Porque eso sucede hoy. Lo hacen familiar. No, es que eso no debió de haber. Y eso que es la pastora, y eso que es el pastor, no te debió de haber hablado así. Y te salen muchas cosas. Y Ana fue sabia, fue prudente, le dijo, no, oh Señor mío, yo no estoy ebria, estoy afligida de alma y de espíritu y vine a derramar mi corazón al Señor. Bien, me quedo pensando, una mujer que casi no tenía mucho derecho a libros ni a conocimiento de esto, pero por lo que llegaba a oír de los hombres, sabía que Dios le podía hacer un milagro. Sabía que podía correr un riesgo de estos, pero ya sabía que tenía una llave. Me pongo a pensar en aquella mujer que tenía el flujo de sangre,
tenía una llave, la llave de la fe. Corrió el riesgo de ir a tocar a Jesús. Y hoy la gente dice: ay, pastora, es que unirme a la oración de las 9 de la noche, es que esa hora estoy cenando. No, mejor no. ¿Y cuántos están perdiendo esos milagros? ¿Ha habido milagros? Y es por línea, ¿eh? Los ángeles están volando entre los cables, yo creo, y oyen y escuchan, y está sucediendo algo. Están sucediendo milagros en la oración de la noche. Y yo le decía a Jesús, ¿sabes? Hoy yo entiendo que a todos, desde el primer día que conocemos a Jesús, nos entregaron una llave. El problema es que no sabes utilizarla. Dios te ha dado la llave de la prosperidad, te ha dado la llave de la sanidad, la llave de la restauración, la llave de la restitución, la llave para bendecir a tu familia. El problema es que no la sabes utilizar. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desataras en la tierra será desatado ¿en dónde? En el cielo. ¿Y lo hacemos? ¿Cuántos están desatando bendición sobre su casa? ¿Cuántos están desatando y están sabiendo para qué son esas llaves que el Señor el día de hoy a cada uno de nosotros nos ha dado? Es tu responsabilidad cómo utilizas esas llaves. Y probablemente, ay, yo no sé ni dónde las dejé, otros quizás las tengan todas oxidadas. Pero aquí vemos que hay llaves para honrar, para tener largura de días. Tenemos la llave de honrar a nuestras autoridades, todo tipo de autoridad que por algo están ahí. Y eso te va a traer una restitución sobre tu vida y sobre tu familia, y serás honrado por Dios y honrado por los hombres, dice la Biblia. Muchas veces tú no alcanzas a ver tu bendición por tus acciones, porque no sabes utilizar bien esta llave que Dios te ha dado. Ahora, busca tu llave, hermano. ¿Cuál llave te ha dado el Señor? ¿O cuál llave te falta? Si te falta alguna llave, dile: Jesús, yo necesito la llave de la prosperidad, yo necesito la llave de la obediencia, yo necesito la llave de la sanidad, yo necesito la llave de la restitución, yo necesito la llave, Señor, para que tú hagas en mi vida. Y así como Ana, Padre, que fue sabia y de un corazón humilde, tú le concediste el deseo de su corazón, Padre. Señor, hoy oramos que así como tú diste unas llaves, Padre, a Pedro, y diste muchas llaves en la vida de las personas, Señor, dale llaves a esta iglesia, Padre, para que crezca en el conocimiento, en fe y en altura y en calidad de vida, para que vengan a ser coherederos de tu gracia y de tu bendición. Según sea cada uno, según a cada uno necesite esas llaves de bendición, Padre, danos esa bendición, Señor. Danos la bendición de tener una llave, Señor, y no perderla. Oro, Señor, creyendo que tu buen espíritu nos dirige a pedir como conviene, Padre. Oro, Señor, para que tu pueblo respete la autoridad que tú has puesto alrededor de ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, prospera el corazón de tus hijos con esa llave de la fe, con esa llave de la gracia, con la llave de tu favor, Padre. Da esa llave que ellos están necesitando en este tiempo, ahora y hoy, Señor. Por favor, Jesús, por favor, Padre, pon en ellos esa gracia y esa sabiduría que pusiste en Pedro, que pusiste en Ana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.